Hoy vamos a hablar de una película que, bueno, es mucho más de lo que parece. Vamos a desmontar Tokyo Drift, la que muchos consideran la película más rara de Fast and Furious, y vamos a descubrir que la historia de cómo se hizo es casi tan espectacular como la propia película. A ver, seamos sinceros. Durante años, Tokyo Drift ha sido vista como eso, ¿no? La oveja negra. La película extraña, sin Toretto, sin Brian O'Connor, una historia que parecía sacada de la manga y que en principio no encajaba por ningún lado. Pero, ¿y si nos hemos equivocado todo este tiempo? ¿Y si esa película, esa rareza, fue en realidad la jugada maestra que impidió que la saga Fast and Furious muriera? Pues de eso va esto, de cómo este supuesto error fue en realidad su salvación. Vale, para entenderlo todo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Vámonos a 2005, porque la situación de la saga en ese momento era complicada, por decirlo suavemente. La primera película había sido un bombazo, claro. La segunda, bueno, funcionó en taquilla, pero la magia ya no era la misma. La cosa es que la franquicia se estaba desinflando, y el golpe de gracia fue que se habían quedado sin sus pilares, sin sus estrellas. Ni Paul Walker ni Vin Diesel. Se habían ido. Las dos estrellas, las dos caras de la saga. Universal tenía un problema, pero un problema de los gordos. La franquicia se estaba cayendo a trozos. A ver, Vin Diesel dijo que no a la secuela. Paul Walker ya no quería hacer una tercera. ¿Qué haces? Pues el estudio estuvo a punto, pero a puntísimo, de tirar la toalla y sacar la tercera película directamente en DVD. O sea, imaginaoslo. Eso habría sido el fin. Adiós, saga. Y aquí es donde el estudio se la jugó. Pero a lo grande. Decidieron hacer un reset completo. Borrón y cuenta nueva. Le dieron las llaves a un director que venía del cine independiente, Justin Lin, y su propuesta fue una locura. Una historia de instituto ambientada en la subcultura japonesa del drifting. Una visión totalmente nueva, sí, pero un riesgo brutal. Claro, decir vamos a rodar en Tokio suena genial. El problema es hacerlo. Y sobre todo hacerlo en el cruce de Shibuya. Para que nos hagamos una idea, conseguir un permiso para cortar el tráfico allí es que no pasa. Las autoridades japonesas con eso son increíblemente estrictas. Es un no rotundo. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo demonios grabaron esas escenas? Vemos coches haciendo drift en mitad de Shibuya, pero si no tenían permisos, ¿cómo es posible? Pues con un plan digno de la propia saga, un plan de guerrilla total. La idea era, bueno, era una locura, pero era brillante. Básicamente consistía en llegar, rodar lo más rápido posible y tener un señuelo preparado para cuando llegara la policía. Y esta historia es increíble. El propio Justin Lin lo cuenta. Tenían un tipo contratado específicamente para hacer de cabeza de turco. Cuando la policía apareció, que obviamente apareció, este señor se adelantó y dijo: «Soy el director, el responsable soy yo». Se lo llevaron detenido, pasó la noche en el calabozo y mientras tanto el equipo de verdad se piró con todo el material grabado. Alucinante. Vale, así que las localizaciones eran un truco. Pero en lo que no hubo ni un ápice de engaño fue en los coches y en el drift. Ahí la autenticidad fue máxima. Una obsesión, diría yo. Pero claro, con ese método no puedes rodar una película entera. Así que aquí viene el gran truco de magia, la gran ilusión. Esas escenas grabadas escondidas en Japón le dan el toque de autenticidad, pero la realidad es que la inmensa mayoría del Tokio que vemos en pantalla es Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Un decorado gigante meticulosamente disfrazado. Y la famosa persecución en Shibuya fue una obra maestra de ingenio. Construyeron parte del cruce en un aparcamiento de Los Ángeles. Luego escanearon con láser los edificios reales de Tokio, hicieron miles de fotos para las texturas y finalmente llenaron las calles de gente y tráfico generados por ordenador. Así que lo que vemos es a especialistas conduciendo coches de verdad en Los Ángeles, pero dentro de un Tokio virtual, una auténtica pasada. Y el mejor símbolo de toda la película es sin duda este coche, el Mustang del 67 de Sean. A ver, meterle un motor de un Nissan Skyline, el famoso RB26, a un muscle car americano, eso es un dolor de cabeza para cualquier mecánico. Pero es que es la metáfora perfecta de la película, el alma americana con corazón japonés. 4000. Este número es una barbaridad. Son los neumáticos que se pulieron, que quemaron, durante el rodaje. Esto nos da una idea muy clara de que querían derrapes de verdad, nada de efectos especiales por ordenador. Aquí se quemó goma de la buena. Y para que todo fuera perfecto, ¿a quién llamaron? Pues al padre de todo esto, al rey del drift, Keiichi Tsuchiya. Él mismo cuenta que una de sus condiciones para participar era que el drift fuera real, nada de CGI. Y gracias a él, las escenas de conducción son espectaculares y siguen viéndose increíblemente bien hoy en día. Y esa obsesión por el detalle se veía en todo.
Contrataron a pilotos profesionales de verdad. Tuvieron que hacer virguerías mecánicas como convertir coches de tracción total en trasera para que pudieran derrapar. Incluso el famoso Mazda RX-7 de Han era un coche de exposición real de Bayside. Y ojo al dato, se trajeron máquinas expendedoras de Japón solo para que los decorados en Los Ángeles parecieran más reales. Una locura. Y todo este esfuerzo, toda esta locura, al final tuvo su recompensa. Una recompensa que nadie esperaba, porque la película que iba a morir en un estante de videoclub acabó cambiando la saga para siempre. Vamos a ver los datos, que son muy claros. En Tokyo Drift se destrozaron casi 250 coches, más que en la primera y la segunda juntas. Aquí es donde la saga aprendió que más grande y más espectacular era el camino a seguir. Marcó un antes y un después. Pero si hay un legado que destaca por encima de todo, es este personaje. Han. El personaje de Sun Kang se convirtió en el favorito del público en los pases de prueba. Gustó tantísimo que el estudio hizo algo impensable. Decidieron retorcer toda la línea temporal de la saga con un único objetivo: que Han pudiera volver a salir. Y por eso la cronología es tan liosa, por culpa de Han. Para que nos quede claro, las películas 4, 5 y 6, aunque se estrenaron después, en la historia ocurren antes que Tokyo Drift. Todo para que pudiéramos disfrutar más de Han antes de su accidente. Y lo curioso es que con el paso de los años, esa película, que en su día fue recibida con dudas y críticas, ha acabado convirtiéndose en una película de culto. El tiempo le ha dado la razón. Su estilo, su dedicación a la cultura del coche es tan particular que ha ganado muchísimos seguidores. Y no solo entre los fans del motor. Ojo, que hasta un director como Christopher Nolan ha dicho públicamente que Tokyo Drift es su debilidad, que le tiene un cariño especial. Y si lo dice Nolan... Pero si las artimañas en el rodaje fueron de película, esperad a oír la que se montó en los despachos. Porque aquí hubo una negociación que literalmente cambió las reglas del juego en Hollywood. Resulta que en los primeros pases de prueba saltaron todas las alarmas. Al público no le estaba conectando la película. Echaban de menos una cara familiar, una conexión con la saga. En Universal cundió el pánico. Necesitaban un ancla, y la necesitaban ya. Y claro, llamaron a Vin Diesel. Él aceptó hacer un cameo, pero no quería dinero. A cambio de esos 2 minutos en pantalla, pidió algo que el estudio consideraba chatarra: los derechos completos de la franquicia Riddick. Fue una jugada maestra. Universal recuperaba a su estrella y salvaba Fast and Furious. Y Diesel se llevaba una saga entera y control creativo sobre el futuro. Brutal. Así que al final la pregunta que nos queda es: ¿y si Tokyo Drift nunca fue la oveja negra? ¿Y si fue precisamente su rebeldía, su creatividad al borde de la ley y su amor por los coches lo que le dio a la saga el empujón que necesitaba para ser lo que es hoy? Quizás fue el accidente más afortunado de la historia del cine de acción. Ahí lo dejo.